Podía oír el silencioso tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo pasaba como una eternidad. El silencio era ensordecedor. Mi mente era un torbellino que giraba más rápido de lo que podía seguir. Mi cuerpo estaba agotado, pero el sueño no vendría. No esta noche. Cada noche se sentía igual desde la ruptura, pesado como un peso presionando mi pecho, asfixiándose con pensamientos que no podía controlar. Estaba vacío, hueco. Habían pasado semanas y solo estaba esperando algo, cualquier cosa que llenara el vacío, pero sabía que no iba a venir nada. Traté de distraerme como siempre lo hacía, desplazándose sin pensar por mi teléfono, viendo programas de televisión que adormecen mi mente, ahogándome en ruido y estática, pero nada de eso funcionaba. Todavía estaba aquí, atrapado en el mismo estado de inquietud cada momento, arrastrándose sin alivio y luego lo escuché. Un golpe al principio. Pensé que era solo un producto de mi imaginación, un producto de la desesperación de mi mente por distraerse. Pero no, vino, vino de nuevo, más fuerte, más insistente. Mi corazón dio un vuelco. Me congelé. ¿Quién diablos podría hacer eso a esta hora? Dudé, inseguro de si debería siquiera abrir la ventana, pero algo tiró de mí. Algo en el silencio me gritó que me moviera. Lentamente, me arrastré fuera de la cama. La pesadez de mis extremidades, casi demasiado, para soportar la quietud del apartamento, me presionaba, asfixiándome. Abrí la ventana solo una rendija sintiendo el aire fresco de la noche. Entrar y agitar la atmósfera, rancia a mi alrededor. Y allí estaba. Nolan estaba allí, de pie, bajo el tenue resplandor de la luz de la calle su forma, una silueta contra la oscuridad. Su cabello oscuro estaba despeinado, como si hubiera estado corriendo a través de la noche, a través de una tormenta propia. Ya no era un niño, no lo había sido por un tiempo. Tenía 22 años, pero tenía esta energía sobre él, esta manera de comportarse como si supiera exactamente lo que quería, lo que necesitaba. No podía dormir, dijo su voz baja y ronca, el tipo de voz que parecía tararear con algo que no podía ubicar. Importa si entro un poco. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que se deslizara por la ventana, sin esperar una respuesta. No preguntó simplemente. Lo hizo y no lo detuve. Debería haber gritado una pequeña parte de mí para cerrar la ventana y decirle que se fuera. Pero otra parte de mí, algo más profundo y oscuro, dio la bienvenida a la intrusión. Ya no estaba sola, no estaba atrapada en mis pensamientos. Nolan estaba aquí en el momento en que entró en mi habitación. Sentí que el aire cambiaba, la atmósfera se espesaba. No se sentó en la silla al otro lado de la habitación o en el escritorio. Se acercó a solo unos centímetros de donde yo estaba parada, podía olerlo. Luego a sudor de colonia, el rastro persistente de algo salvaje, indómito. Estaba vivo de una manera que no había sentido en meses. Se hundió en el borde de mi cama sin preguntar. El suave crujido del colchón bajo su peso me envió un escalofrío, y no pude evitar mirarlo. Parecía fuera de lugar, demasiado peligroso para una habitación que siempre había estado tan vacía. No quise molestarte, dijo Nolan. Sus ojos no se encontraron con los míos. Estaba mirando a su alrededor como si estuviera tratando de averiguar qué hacer a continuación. Solo, ¿alguna vez tienes esa sensación? ¿Sabes? Como si necesitaras hablar con alguien, pero realmente no sabes por qué. Al principio no podía hablar. Quería decir algo, pero las palabras no vinieron. Mi pulso se aceleró, estaba demasiado cerca, y aún así no quería que se alejara. Asentí, pero ni siquiera yo estaba segura de lo que quería decir con eso. Nunca compartí mis pensamientos con nadie diablos, ni siquiera sabía cómo articular lo que se arremolinaba dentro de mí. Pero con él, aquí, con su presencia tan cerca, todo parecía acomodarse en su lugar. No era cómodo, pero era real por primera vez, en mucho tiempo. Sentí algo que no era solo un vacío, era una conexión, algo tácito, pero innegablemente. Ahí no me estás molestando. Dije mi voz más baja de lo que pretendía. Sonaba más como una confesión
que una respuesta podría usar, la compañía. Casi lamenté las palabras tan pronto como salieron de mi boca, pero fue demasiado tarde en el momento en que lo dije. Vi el destello de algo en los ojos de Nolan, algo que reflejaba el caos en mi pecho. Él no dijo nada, solo me dio esa sonrisa torcida suya, la que siempre me hacía preguntarme si era consciente de cuánto poder tenía sobre las personas que lo rodeaban. Y en ese momento supe que esa sonrisa no era solo para aparentar, era real por primera vez en lo que parecía una eternidad. El mundo fuera de esta habitación se desvaneció, el silencioso tic-tac del reloj. Se detuvo el zumbido sordo de la ciudad. Afuera se desvaneció. Solo estábamos, Nolan y yo. El espacio entre nosotros se sentía cargado, como si ambos estuviéramos tambaleándonos al borde de algo de lo que no podíamos regresar. La idea de alejarlo fue fugaz, pero no tenía la voluntad de hacerlo. Y luego, como si leyera mi mente, Nolan se acercó más su rodilla, rozó la mía enviando una sacudida de calor a través de mi cuerpo, que no pude ignorar mi ritmo cardíaco. Se disparó. Él estaba cerca, ahora demasiado cerca. El aire entre nosotros crepitaba con tensión espesa y casi asfixiante. «Tú no», murmuró su voz más suave ahora como si el momento hubiera tomado un giro diferente. «A veces solo necesitas a alguien con quien ser real». Apenas logré sentir mi respiración irregular mientras luché por controlar los latidos en mi pecho. No estaba segura de lo que estaba pasando. Mi mente era un torbellino de confusión, pero había una cosa de la que estaba segura. Lo que fuera que estuviera pasando, no quería que se detuviera. Hablamos y hablamos al principio. No era más que una charla ociosa, intercambios alegres para llenar el pesado silencio de signos en la habitación, pero con cada palabra, la distancia entre nosotros parecía encogerse. Lentamente, Nolan abrió su voz, quebrándose un poco mientras hablaba de su vida, su familia. El peso de sus palabras permaneció en el aire, como una espesa niebla llenando el espacio entre nosotros. Con atención que no podía quitarme de encima, me contó sobre la ausencia de su padre, cómo había desaparecido hace años, dejando un agujero en su vida, que Nolan todavía estaba tratando de llenar su madre, la mujer que se suponía que debía estar ahí para él. Se había vuelto distante, perdida en el torbellino de trabajo, de responsabilidades, de las que no podía escapar. Había una amargura en su voz, una ira silenciosa, que solo insinuaba como si no estuviera seguro de si estaba enojado con ella o consigo mismo por seguir necesitándola. Podía escuchar las grietas en su voz. La fragilidad, él intentó con todas sus fuerzas esconderse detrás de su exterior, confiado e imprudente. Por un momento, olvidé respirar, abrumada por la vulnerabilidad que estaba mostrando. Sentí como si hubiera entrado en su mundo, en las partes de él. Él nunca dejó que nadie viera la mirada cautelosa en sus ojos. Se derritió lo suficiente para que yo viera la crudeza debajo. No pude evitar responder y entonces me encontré compartiendo. Dos, fue como si las compuertas se hubieran abierto y todo lo que había embotellado desde la ruptura salió corriendo. Hablé de ella, sobre cómo todo había sido perfecto, cómo había pensado que estábamos sincronizados y cómo me había sorprendido tanto cuando ella se alejó. Le conté sobre las noches que pasé mirando al techo preguntándome qué salió mal y cómo ahora todo lo que sentía era este vacío, como un caparazón hueco de la persona que solía ser. Había algo en la forma en que Nolan escuchaba, algo paciente, algo que me hizo sentir que mis palabras importaban, sin juicio, sin piedad, solo comprensión. Aunque apenas nos conocíamos, sentí que él era la única persona que me vio por quien realmente era en ese momento, y por primera vez. En semanas no me sentí sola en mi dolor, pero a medida que pasaban las horas, algo empezó a cambiar. El aire entre nosotros, que alguna vez fue tan cómodo, empezó a sentirse diferente. Él se inclinó un poco más cerca, y el peso de su presencia se volvió imposible de ignorar. El espacio entre nosotros se había cargado de una tensión que parecía flotar en el aire, como la electricidad antes de una tormenta. Cada palabra que decíamos parecía tener más significado, más peso. Su mirada se detuvo en mí, más tiempo del que debería, haciendo que mi corazón se acelerara. De una manera que no esperaba, ya no era solo una mirada.
Sus ojos eran intensos, estudiándome, buscándome, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente expuesta. Era como si las paredes que había construido a mi alrededor se estuvieran desmoronando y no hubiera ningún lugar donde esconderme. Tragué saliva tratando de calmar mi respiración, pero no era fácil cuando estaba tan cerca. Sus labios se separaron ligeramente, y por un breve momento pensé que iba a hablar su presencia. Su energía me estaba asfixiando de la manera más intoxicante, y luego, como si pudiera sentir el cambio, habló su voz baja y silenciosa, como si estuviera compartiendo algo íntimo, algo frágil. ¿Alguna vez te sientes como si estuvieras esperando que algo suceda? Preguntó, su mirada fija en la mía, y sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Asentí, aunque no estaba completamente segura de entender lo que quería decir, pero la forma en que me miró, la forma en que sus ojos se oscurecieron un poco, me di cuenta de que no solo estaba preguntando sobre la vida en general, estaba hablando de nosotros sobre este momento. Había algo tácito entre nosotros, ahora algo peligroso, algo que podía sentir empujándonos al borde. El silencio se extendió entre nosotros, espeso y pesado. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho. La anticipación se arremolinaba en la boca de mi estómago. Como una tormenta quería hablar para decir algo que rompiera la tensión. Pero las palabras no salían. Era como si estuviera paralizada por la intensidad del momento. Mi cuerpo estaba en llamas y sin embargo no podía moverme. Entonces me di cuenta de que no estaba esperando a que algo sucediera. Estaba esperando a que él hiciera el primer movimiento, y no estaba segura de si estaba lista para ello, pero ciertamente lo estaba ansiando Nolan, como si sintiera mi lucha interna se acercó aún más. Podía sentir su aliento en mi piel, cálido y firme. Ahora estaba a centímetros de distancia, su presencia me abrumaba, y parecía que la habitación se había encogido. A solo nosotros dos, todo lo demás, el mundo exterior. El reloj haciendo tic-tac en la pared. Incluso el recuerdo de mi ruptura desapareció. Sus labios se arquearon en una leve sonrisa, y esa mirada mitad travesura, mitad. Algo más oscuro me dijo todo lo que necesitaba saber. Nolan no solo estaba esperando, me estaba desafiando a tomar una decisión. Una decisión que no estaba segura de estar lista para tomar, pero una decisión que no podía ignorar. Abrí la boca para hablar, para decir algo, cualquier cosa, pero antes de que pudiera formar las palabras, la mano de Nolan se extendió. Me tocó la mandíbula suavemente, su pulgar rozando mi piel, de una manera que me dejó sin aliento. Su toque era cálido, firme, y luego, así la tensión estalló. Sus labios rozaron los míos ligeramente, burlonamente, antes de profundizar el beso, acercándome más. Su mano moviéndose hacia la parte de atrás de mi cuello, tirándome hacia él, como si no pudiera acercarse. Lo suficiente, me congelé por un momento, mi mente dando vueltas con la intensidad del momento, pero luego me rendí mi cuerpo. Respondió antes de poder detenerlo, inclinándose hacia él. Mis labios se separaron ligeramente para encontrarse con los suyos. Su beso fue suave, al principio vacilante, incluso como si estuviera probando las aguas, pero podía sentir el calor entre nosotros creciendo. El beso se intensificó, se volvió más urgente, y pronto ya no era consciente de nada más en el mundo, excepto Nolan, su calidez, su tacto, su sabor. Ya no estaba esperando, más estaba aquí en este momento con él, y se sentía bien. Había tanta tensión entre nosotros, como una tormenta esperando estallar por un momento. Me pregunté si él también podía sentirla. La corriente eléctrica que zumbaba entre nosotros, acercándonos más. Aunque no nos habíamos movido, mi corazón latía en mi pecho más rápido de lo que debería haber sido. Mi respiración era superficial, como si mi cuerpo fuera consciente de algo. Mi mente no estaba lista para aceptar. Pensamientos se arremolinaban en mi cabeza. Pensamientos que no debería estar teniendo. Debería decirle que se fuera. Esto no era normal, no era seguro, pero cuanto más estábamos sentados allí, más me daba cuenta de lo poco que quería que se fuera. Las palabras no dichas entre nosotros eran sofocantes, instándonos a ambos a algo para lo que no estaba segura de estar lista todavía. No podía negar la creciente necesidad, el sentimiento que había estado reprimiendo durante tanto tiempo desde antes de mi última relación,
desde antes de 1800 que todo el dolor estuviera aumentando más fuerte ahora, imposible de ignorar. Nolan se acercó más, su rodilla rozó la mía. El contacto fue breve, pero se sintió como una explosión dentro de mí, enviando una sacudida de calor a través de mi cuerpo que no podía controlar. Mi pulso se aceleró y me pregunté si podía escuchar el ritmo frenético de mi corazón latiendo en mis oídos. No apartó la mirada, no rompió el silencio entre nosotros. Su mirada era constante, intensa, y luego habló. Su voz baja, casi demasiado tranquila para «Escuché que eres diferente». Dijo sus palabras colgando en el aire como una confesión, como algo que no se suponía que dijera, pero necesitaba decirlo. Puedo decir que no eres como los demás. Parpadeé. Mi mente luchaba por darle sentido a sus palabras, pero no sabía cómo responder. ¿Qué quiso decir? ¿Estaba hablando de cómo me sentía? ¿Cómo me sentía en ese momento? Antes de que pudiera formular una respuesta, sus labios volvieron a estar sobre los míos y olvidé todo. El mundo, las dudas, las preguntas. Todo se desvaneció en el fondo. El beso de Nolan fue una fuerza, suave al principio, pero que rápidamente se hizo más profundo, hambriento, urgente. Sus labios sabían a fresa y vainilla, una dulzura que me intoxicaba y me arrastraba. Me recordaba todo lo que me había estado perdiendo durante tanto tiempo. Su beso no era solo físico, era una promesa tácita, un secreto que ambos no estábamos dispuestos a guardar más. Mi cuerpo respondió sin dudarlo, mis labios se separaron para encontrarse con los suyos y seguir el ritmo que estableció para que coincidiera con la intensidad de lo que se estaba construyendo entre nosotros. Me acercó más, su mano en la nuca, sus dedos se enredaron en mi cabello. La presión de su toque envió un escalofrío por mi columna vertebral, haciendo que mi piel ardiera viva con la sensación de él. Su toque ya no era suave, era posesivo, como si no pudiera tener suficiente de mí, como si me estuviera marcando de alguna manera que no podía entender, y sin embargo, no quería que detuviera sus manos. Se deslizó por mis brazos, rozando mi piel, encendiendo cada nervio bajo su toque. La sensación era electrizante, haciendo que todo en mi cuerpo se sintiera hiperconsciente, como si estuviera viva por primera vez. En tanto tiempo me besó de nuevo. Más fuerte esta vez su lengua se deslizó contra la mía de una manera que me dejó sin aliento, atrapada entre el placer y el miedo de que esto estuviera cruzando una línea que nunca podría descruzar, pero no podía alejarme. No ahora no, cuando todo en mí ansiaba más sus labios, estaban por todas partes en mi boca, mi cuello trazando la línea de mi mandíbula, con una ternura que contrastaba con la urgencia de su toque. Cada parte de mí estaba en llamas, y no era solo el contacto físico. Era la crudeza, la apertura en este beso que no había experimentado en años. Se sentía como una liberación, una rendición a algo que me había estado negando. Podía sentirlo contra mí su cuerpo, presionando contra el mío, y el calor era insoportable. No era solo su beso, era el peso de su presencia. La forma en que me hizo sentir vista, como si fuera la única persona en el mundo que importaba en ese momento. La forma en que sus manos vagó sobre mí, suave pero insistente, me hizo sentir como si estuviera cayendo en espiral hacia algo que no podía controlar ni quería. Podía sentir su respiración acelerarse mientras se alejaba ligeramente su frente, apoyada contra la mía. Su pecho subía y bajaba con sus respiraciones pesadas. Y me di cuenta de que ambos estábamos en el mismo lugar, ahora esperando algo más, algo peligroso, algo emocionante. Dime, siéntelo también. Nolan susurró su voz ronca, sus labios rozando mi oreja. Dime que no quieres que esto se detenga. No podía hablar. Mi cuerpo ya estaba respondiendo por mí cada centímetro de mi piel. Dolía por él. Mis manos se movían instintivamente para tocarlo de vuelta, para acercarlo, para hacer que se quedara. Este momento era nuestro, y no podía negar que lo quería. No, lo necesitaba cuando el beso terminó. No nos movimos al principio. El aire a nuestro alrededor parecía crujir pesado, con la tensión que acabamos de encender. Mi respiración era superficial. Mi corazón martilleaba salvajemente contra mi pecho. La frente de Nolan descansaba contra la mía. Su propia respiración
venía en jadeos desiguales. No debía haber hecho eso, murmuró su voz tensa, pero no había convicción en ella, ningún arrepentimiento real. Sus palabras le parecieron a flor en el aire espeso, como si estuviera tratando de convencerse. A sí mismo más que a mí, no pude encontrar mi voz. Debería haberme alejado, debería haberlo empujado. Le grité por cruzar una línea que ambos sabíamos que no deberíamos haber cruzado, pero la verdad era que no lo hice. No pude. El polo entre nosotros era magnético, una fuerza contra la que no tenía defensa. No quería que te detuvieras, susurré la admisión apenas audible, pero colgaba entre nosotros como un secreto que ya no podíamos negar, incluso ahora cuando escuché las palabras derramarse de mis propios labios. Apenas podía creerlas, pero eran ciertas, y esa verdad envió un escalofrío por mi columna. Nolan no respondió de inmediato, solo me miró, sus ojos oscuros, inciertos, conflictivos, y sin embargo, en esos pocos segundos, lo vi, igual sentí la misma mezcla caótica de deseo y confusión. Ninguno de los dos sabía qué hacer a continuación. No sabíamos lo que acabábamos de hacer o lo que significaba, pero no había forma de confundir la conexión entre nosotros. Era crudo e innegable, como una chispa esperando explotar en fuego. Finalmente Nolan rompió el silencio. Creo que tenemos que hablar de esto, dijo su voz más suave, ahora teñida de algo más profundo. Algo más serio. Se apartó un poco sus manos. Todavía descansaban cerca de las mías, pero la distancia entre nosotros se sentía como millas. Asentí, mis pensamientos giraban como una tormenta. No podía encontrar las palabras, no sabía qué decir. ¿Cómo explicar la tormenta que se estaba gestando dentro de mí? La culpa, la necesidad, el deseo abrumador de hacerlo de nuevo, dejar que me consumiera. Pero más que eso estaba el miedo de lo que esto nos haría a todo lo que nos rodeaba. No sabía lo que estábamos haciendo, pero sabía que no era algo de lo que pudiera alejarme ahora, no. Me desperté con el suave resplandor del amanecer arrastrándose a través de las cortinas. La habitación estaba silenciosa, demasiado silenciosa, y por un momento pensé que tal vez todo había sido un sueño. Pero cuando sentí el calor de su cuerpo junto al mío, cuando me giré y lo vi tirado allí, Nolan a centímetros de distancia, su cuerpo todavía cálido contra el mío, supe que era real, demasiado real. Los eventos de la noche anterior se reprodujeron en mi mente como un sueño brumoso. Fragmentos de sensación, de sentimientos que no podían ser borrados. Nolan se movió a mi lado, sus movimientos lentos, casi cautelosos, como si él también no estuviera listo para enfrentar lo que había sucedido. Cuando sus ojos se abrieron y se encontraron con los míos, vi algo allí, algo cauteloso pero también vulnerable, como si se estuviera preparando para las consecuencias. Me dio una sonrisa tentativa, pero no llegó a sus ojos. Su mirada estaba llena de preguntas, llena de cosas que no podía decir en voz alta. Estaba tan perdido como yo. Deberíamos hablar de esto, dijo su voz pesada, llena de gravedad. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una seriedad que hizo que el peso de todo se sintiera aún más pesado. Asentí con la garganta apretada, como si las palabras que necesitaba decir estuvieran alojadas en algún lugar entre mi corazón y mi boca. La realidad de lo que había sucedido comenzó a hundirse como agua fría, arrastrándose por cada centímetro de mi piel. Mis pensamientos, ¿qué significaba esto para nosotros, para nuestras vidas? ¿Podríamos volver a como era antes o ya habíamos cruzado un punto de no retorno? No lo sabía y no estaba segura de querer saber. Lo que sí sabía era que no estaba lista para dejarlo ir. Todavía no, pero también sabía el precio de continuar por ese camino. Las consecuencias de nuestras acciones ya habían comenzado a desplegarse y no había forma de saber a dónde conducirían. Cada respiración que tomaba se sentía más pesada. Cada momento que pasaba en silencio con él hacía más difícil ignorar la verdad. Esta cosa entre nosotros, lo que fuera, no desaparecería y ninguno de los dos estaba listo para lo que vendría después.